Hay muchas personas a las que a lo mejor puede ser que no les suene el nombre de Ivana Trump. Bueno, Ivana Trump es la primera esposa de Donald Trump, mucho antes, por supuesto, que Melania, porque Melania es la tercera esposa. Lo que pocos saben es el lugar en donde fue enterrada la exesposa de Donald Trump, en donde la mandó a enterrar Donald Trump y el por qué precisamente lo hizo de esta manera. Déjenme mostrarles y seguramente les va a generar indignación el hecho de saber pues a dónde fue enterrada la esposa de Donald Trump. Ahí tienen ustedes el lugar en donde la entierra. Esa es la tumba para la foto. Así luce hoy. Está enterrada en el hoyo número 1 de su club de golf de Bedminster. Esto está en Nueva Jersey. Y la razón por la que Trump la enterró ahí, a pesar de que su exmujer odiaba el golf, es porque haciendo esto, Trump pudo convertir esta propiedad de un campo de golf con un solo cadáver enterrado ahí, declararlo como un cementerio y no pagar impuestos. Vaya, amigos, de verdad, esto ya voló todas las líneas que un ser humano puede tener. ¿Qué corazón hay que tener para hacerle esto a una persona que además es la madre de tus hijos? Antes de que venga alguien a decir que esto no es cierto, hay demasiadas fuentes periodísticas. Demasiadas. No estoy exagerando cuando digo que se benefició fiscalmente de enterrar ahí el cadáver de su esposa en una tumba que ni lápida tiene, por cierto, que está documentado. El certificado incluso de cementerio privado, en lo que todo el mundo sabe que realmente es un campo de golf, pero que lo disfraza Trump con el cadáver de su exmujer en el estado de Nueva Jersey. Hay archivos públicos precisamente que han demostrado pues, que esta jugada le permitió a Donald Trump tener exenciones fiscales, no pagar impuestos por la propiedad como un club de golf, y prácticamente todo es ganancia. Todas las ventas que hace van libres de impuestos ahí de la propiedad. Ivana Trump, para los que no sepan, pues a ver, es la verdadera mamá de Ivanka Trump y de Eric Trump. Melania es la madrastra, pues. Y antes de eso, pues Ivana estuvo casada desde el 1977 hasta 1992, estuvo casada Ivana con Donald Trump. Fue un grave error para esta pobre señora. Imagínense, tuvieron un divorcio costoso. Ahora les voy a mostrar algunos videos. La verdad, fue una ganga para Donald Trump, pero Trump se aseguró que hasta con su cadáver le devolviera hasta el último centavo que le pagó en el divorcio. Literalmente, a pesar de que Ivana le ayudaba a Donald Trump a administrar los hoteles, dirigía el Casino Plaza, le diseñaba los interiores, aparecía incluso en sus campañas publicitarias. Por cierto, ¿en qué se parece Iván y a Melania? Bueno, pues ambas eran de Europa del Este. Ivana era checoslovaca, pero llegó a Estados Unidos igual que Melania, como modelo. Nada más que a diferencia de Melania, Ivana hablaba 5 idiomas y se convirtió muy rápido en una empresaria respetada porque era muy inteligente. Y eso le disgustaba a Donald Trump. Y cuando Trump empezó precisamente a tener una aventura con Marla Maples, se entera Ivana, la esposa, se siente humillada y pues entonces ahí viene una ruptura brutal. Ivana, por cierto, también hay que decir la manera en la que muere, porque muere de causas muy misteriosas. Oficialmente dijeron que había sido un accidente doméstico, que estaba sola y que misteriosamente se cayó por las escaleras de su departamento en Nueva York. Pero Ivana era una mujer sana, fuerte. Y la autopsia que le hicieron pues demostró que tenía trauma contundente en el torso. ¿Quién se cae así? De una forma tan brutal como para romperse las costillas y terminar muerta solo en su casa. Difícilmente una mujer se muere así de causas tan misteriosas, a no ser que sean casos como la difunta esposa de Peña Nieto, que también se murió de causas bastante extrañas hasta la fecha y que no se aceptó que se hiciera una autopsia independiente.
Bueno, hay coincidencias aquí con esto, ¿eh? A los 2 días no le hicieron funerales públicos a Ivana, no hubo un reconocimiento de la familia, no hubo un funeral propio. La enterraron en este lugar que les estoy mostrando aquí. Y el día que la enterraron para la foto, es decir, para documentar esto y no pagar impuestos, le podaron ahí el pasto alrededor, le echaron tierra y encima de la tierra le pusieron un ramo de flores con una lápida, asegurándose de que la lápida no sobresaliera a la vista y que se cubriera fácilmente con el monte cuando creciera. Así es como luce actualmente. De hecho, actualmente está en peores condiciones. Con esto, pues Trump se convierte en propietario de un cementerio, no de un campo de golf, porque ahí está enterrada Ivana en su campo de golf. Y no lo hizo por cariño, no lo hizo para que cada vez que Trump fuera a jugar ahí le diera la nostalgia de irle a llevar un ramo de flores a su exmujer, ¿no? A ver, la enterró ahí porque si pones una tumba en tu propiedad, pues en el estado de Nueva Jersey, pues ya la registras como un cementerio familiar. Y con esta bajeza, pues Donald Trump dejó de pagar impuestos, literalmente, y la convirtió pues en una jugada fiscal. Usa el cadáver de su ex esposa para evadir millones de dólares. No lo estoy inventando, ahí lo pueden ustedes ver en esas imágenes de diversas fuentes periodísticas respetables de Estados Unidos. Ahí lo tienen ustedes. Es real. Y la figura legal, de hecho, la registraron así. Trump pidió que se registrara su campo de golf como un cementerio, con el cadáver de su exmujer, a la que, por cierto, salió hablando pestes de ella. El propio club de golf de Bedminster, en donde Ivana está enterrada hoy justo al lado del hoyo 1, que es la imagen que ustedes van a ver ahí, aparecen los registros como propiedad con uso funerario, amigos. ¡Qué bajeza! ¡Qué bajeza para librarse de impuestos a la propiedad! Para asegurarse de que Ivana Trump le regresara a Donald Trump el costo del divorcio, que fueron de 14 a 16 millones de dólares. Miren, vamos a ver el video de una breve entrevista que le hicieron hace años a Donald Trump en cuanto él se divorcia de su segunda mujer y le paga $1 millón, algo sumamente barato para Donald Trump. Suerte para ella que no le dio los 14 o 16 millones que le dio a Ivana, porque si no ahí estaría enterrada en el hoyo 2. Vamos, dilo, di que amas. En cada momento en que estés despierta. Me gusta la reputación de casado. Eso es lo que me gustaría para mí. Entonces di que compartirás conmigo un amor. Me siento como si lo conociera desde hace millones de años. Sea doloroso, sea placentero. Es como si estuviéramos unidos. Estamos realmente unidos. Amor, eso es todo lo que pido. Es lo que espero de ti. Son los Trump de Nueva York y Palm Beach, viviendo la vida glamurosa como si los 80 nunca hubieran terminado en Mar-a-Lago, su histórica villa junto al mar. Marla y Donald, casados por fin, pero no sin algo de drama. Creo que fue un poco sorprendente. Realmente esperábamos casarnos y tener un bebé, no tener un bebé y casarnos. ¿Por qué no te casaste con ella cuando te enteraste Es de una que indecisión. estaba embarazada? Indecisión. Yo estaba como, estás destruyendo mi reputación otra vez aquí. Ya pasó una vez solo por amarte. Mira lo que pasó solo por amarte. Y ahora, ya sabes, no casarse antes de tener el bebé. Dios mío. Pero en términos de la vida personal, para mí, es una decisión más difícil. Ya sabes, es en muchos aspectos una decisión mucho más grande. Bueno, es un acuerdo irrevocable. Bueno, lo es. Realmente lo es. En teoría, es un trato irrevocable. Y así, Tiffany Ariana se convirtió en una Trump, 2 meses antes de que su madre firmara en la línea punteada. No la licencia de matrimonio, el acuerdo prenupcial. Todo el mundo alrededor de Donald era como, tienes que conseguir un acuerdo prenupcial. Ahora, Donald sabía lo que sentía al respecto. Que era que, por favor no me hables de eso. Te he apoyado en todo. Ni siquiera me ofendas por, ya sabes que te quiero. Odio el concepto de un acuerdo prenupcial, porque básicamente dice, sí, y cuando te divorcies, esto es lo que vas a conseguir. Y hay algo muy malo en eso, pero creo que es una necesidad moderna. No me gustaba. La forma. Este sistema funciona. Quiero decir, realmente sentí que era muy ofensivo para ambos.
Y yo decía, tienes razón, pero ¿qué se supone que debo hacer? Marla lo odia. No quiere firmarlo. En última instancia, ella tiene que firmarlo. Desde mi punto de vista, tiene que firmarlo. Así que le dije, lo que necesites para tus banqueros, para sus asociados, voy a firmar eso. No lo llamemos prenupcial y no pongamos una cantidad de dinero en lo que pase una vez que nos divorciemos. Una vez que nos divorciemos, ¿verdad? Quiero decir, así es como empiezas a pensar. Al final, hicieron un trato. Los informes la tenían pidiendo 25 millones, pero él la negoció a $1 millón. Parece un poco. Barato. Sí, parece barato. ¿Sí? ¿Te refieres a la cantidad de dinero? Bueno, la cantidad de dinero, muy mal. Si alguien se casa y no funciona, te dan $1 millón. Quiero decir, ya sabes. No deberías poder pagar un precio y poder marcharte. Hacen un compromiso entre ustedes y Dios. Y no deberías poder decir, escribe un pequeño cheque, hasta luego. Es una cosa asquerosa. Odio el concepto, pero es totalmente necesario. Y creo que $1 millón es mucho dinero. No, no lo crees. No, de hecho no lo creo. Pero el hecho es que $1 millón, para alguien que llega a un matrimonio, si algo no, y no estoy hablando de nadie en concreto, pero es mucho dinero para alguien. La mujer ha estado contigo 6 años. Ella ha sido, como dijiste, increíblemente leal. Finalmente te vas a casar. Tienes un hijo. Dale los 25 millones. Bueno, supongo que veo todo como un trato. Quiero decir, ya sabes, es solo una de esas cosas. Donald me dijo, y creo que creía esto en alguna parte. Todo es un trato. Bueno, todo es un trato. Tenemos que trabajar en separar sus negocios de lo personal. ¿Sabes? Ambos tenemos que a veces parar y decir, ¿estos son negocios o somos nosotros? Porque hay una diferencia. Yo construí este imperio. Y lo hice por mí mismo. Nadie lo hizo por mí. Ni Ivana, ni Marla. Nadie. Y creo que porque alguien se casa con alguien que construyó algo enorme, no significa necesariamente que porque se divorcien deban terminar. Ya sabes, como la reina de Saba. O tal vez como Ivana, la esposa número 1. Cuando Trump abandonó su matrimonio de 13 años, le costó un total de $14 millones. La factura... A ver, ahí lo tienen ustedes, a donde nos vamos a quedar de este pequeño documental, que si quieren después podemos ver si lo pasamos completo, porque al final al punto que vamos es que el primer matrimonio de más de 13 años con Ivana, pues Ivana, que no le podía tomar un pelo y que era el verdadero cerebro de muchos de los negocios prósperos de Trump, le tuvo que desprender $14 millones. Y Trump, por supuesto, se fue furioso por perder $14 millones de la bolsa y se aseguró que con el cadáver de Ivana puesto dentro de su club de golf, muerta se los regresara. Eso es asqueroso, amigos, realmente la bajeza a la que se puede llegar. Evidentemente no había un aprecio para Ivana Trump, no había un cariño de parte de Trump. Digo, ¿qué persona puede dejar la tumba de alguien que aprecias en estas condiciones abandonadas? Por cierto, con pequeños alambres para que la gente que está jugando en el club de golf no se moleste si quieren ver la tumba. No es perceptible para los que van a jugar golf. Ni siquiera te das cuenta que es un cementerio, porque así es como luce actualmente. Entonces, ese pedazo de tierra literalmente lo blindó fiscalmente para asegurarse de que el cadáver de su exmujer, que muere misteriosamente, pues le ahorrará millones de dólares en impuestos y le siga generando ganancias el cadáver de su esposa enterrado en ese club, de su exesposa enterrado en ese club de golf de Ivana. Y estamos hablando, amigos, de un terreno gigantesco. A ver, son más de 200 hectáreas. Y vean ustedes, en más de 200 hectáreas, ¿en dónde entierra a su mujer y en qué condiciones a su exmujer? En una de las zonas más caras de Nueva Jersey. Ni siquiera era, repito, porque ella amara el golf, odiaba el golf. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan de esto, pero Trump, a ver, si ustedes hacen cuentas, se estima que pagaba entre $90 y $150,000 al año por cada sección. Ahora, hagan las cuentas y ya está pagando $0. Y encima está ampliando esta figura para el resto del club de golf. Entonces, por supuesto que es una cantidad millonaria si ustedes hacen cuentas. En las cifras más conservadoras, muchos dicen que Trump se ha estado ahorrando por año entre $400 y $700,000 al año. Y yo creo que no va a sacar el cuerpo, el cadáver de su exesposa de ella hasta que junte los 14 millones que le pagó en el divorcio con intereses.
Increíble, ¿no? De verdad son de esas historias que lees y simplemente no crees hasta que no las terminas de leer y las ves con tus propios ojos. Todo por enterrar a su ex esposa, pues en un rincón lleno de maleza, en donde no hay lápidas, en donde no tiene una ceremonia, porque ni siquiera se tomó la molestia de ponerle flores o de mandarle a cortar el pasto. Esto que están ustedes viendo ahí del Daily Mail, que documentó precisamente de dónde está y en qué condiciones está actualmente la tumba de Ivana, entre la hierba apenas visible, que Ivana no era fan, por supuesto, del golf, nunca le interesó, no iba ni siquiera a Bedminster, no era de ahí, o sea, no era su lugar como para que digan está enterrada en su tierra natal o a un lado de sus familiares, que era lo que se merecía, ¿no? En su sepultura, estar tal vez cerca de sus familiares que amaba o cerca de donde van a estar sus hijos a los que parió. Y vean cómo la han abandonado, pero es que yo no te puedo creer que ni siquiera sus hijos sean para mandar, ni siquiera tienen que hacerlo ellos con el dinero que tienen, mandar a cortarle el monte que tiene la tumba de su madre. Y bueno, pues lamentablemente la enterraron ahí, olvidada. Tenían varias opciones, podían enterrarla en Manhattan, podían enterrarla en Palm Beach, en un cementerio normal, digo. Nada más que en un cementerio normal tenían que pagar dinero por el cadáver de su madre. Y ahí le generaba ganancias el cadáver de su madre y de la ex esposa de Trump. Entonces la ponen junto al tee de salida del hoyo 1, imagínense ustedes, y tienes el combo perfecto, ¿no? Ahí les está generando ganancia el cuerpo de la ex esposa y de la madre. Yo voy de acuerdo en que Donald Trump haya salido muy mal con ella, pero hacerle eso a la madre de sus hijos y que sus hijos lo permitan, yo creo que en alguien debe de caber la cordura, ¿eh? Esto lo ha documentado ya NBC, lo trae Fortune, The Guardian, ahí les voy a poner muchas de las notas que ustedes pueden ver. Y nadie hace nada, ¿eh? Ahí sigue el cuerpo de Ivana, una historia que borran rápido. Nadie hace, por supuesto, menos para esclarecer las misteriosas causas de su muerte. La realidad es que previo a su muerte, Ivana había hecho acusaciones contra Donald Trump muy, muy graves, incluida en una publicación de un libro que había sacado Ivana, en donde hace señalamientos bastante delicados, por decirlo menos. Bastante delicados. El libro se llama The Lost Tycoon y ahí Ivana dice que en 1989, cuando todavía era su marido Donald Trump, pues Donald Trump abusó de ella brutalmente. Dice que entró furioso a la habitación, que la tira sobre la cama, que le arrancó puños de pelo, incluso justo del lugar donde él sabía que ella se había hecho una cirugía estética y que luego pues abusó de ella. Que ella gritaba y lloraba por el dolor de la cirugía estética, del jalón de cabellos, de la situación, y que al día siguiente Donald Trump miró el cabello que le había arrancado en la cama y le preguntó en tono de burla que si le dolía los golpes que le había propinado. Eso lo dijo Ivana en su libro, en una declaración jurada. Años después, cuando Trump ya era una figura pública, pues ella tuvo que salir a matizar su testimonio. Seguramente hubo alguna amenaza o acuerdo de algún tipo. Salió a decir que no quería que se interpretara literalmente lo que ella había dicho, que había sido abusada por su marido. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Por qué les comento esto, amigos? Porque es importante tener el contexto de que la situación era muy tensa entre ellos, que no eran amigos, que no se llevaban bien, que no salieron en buenos términos, que Trump le tenía cero aprecio. Me atrevería a decir que había un rencor seguramente ahí conociendo a Donald Trump. Y al final, el triste paradero de Ivana, sirviendo para beneficios económicos de Donald Trump, evadiendo impuestos hasta con el cadáver de su exmujer, pues es, por decirlo menos, lamentable. Lamentable, amigos, de esas historias, repito, que hay que ver para creer. Además del tipo que es presidente de los Estados Unidos, que se supone que debería de ser modelo de decoro, de honestidad. ¿Se acuerdan ustedes en aquellos tiempos cuando Bill Clinton tuvo que pues someterse a un juicio y prácticamente renunciar a sus aspiraciones
y a la silla de sucesión presidencial, pues por el caso de Mónica Lewinsky, y ahora vemos pues una situación en donde sería eso un acto de santidad comparado con las monstruosidades de las que se le acusan a Donald Trump, y nadie hace nada. Nadie hace nada. La tolerancia, la moralidad, los límites morales de Donald Trump no existen. Silvia de Damián Palas dice se beneficia de los fondos fiduciarios de su padre. Ángeles Barranco dice Estados Unidos es una sociedad enferma del FENTA. Bueno, sí hay un problema de salud muy fuerte que se han negado a atender. ¿Qué se espera de un psicópata? Dice Sandra Larios. Yolanda dice qué asco de tipo, ni que lo tuviera de... Bueno, la cuestión es que al final, más allá de cómo hayan salido, Ivana era la madre de los hijos de Trump. Y si en él no cabía la cordura y lo invadía el odio, en sus hijos, que ya son adultos y millonarios también, debería de caber la cordura para decir, si mi padre no quiere sacar a mi madre de ella, al menos voy a ir a cortarle el monte y hacerle una tumba como se merece un ser humano, al lado de sus seres amados, o por lo menos en una buena situación. Qué linda época esa, cómo ha cambiado todo para peor en el mundo, cuando las acusaciones contra Bill Gates y el escándalo que se generó, esto que hoy sería una travesura de domingo de Donald Trump. De verdad que este Trump está más loco que impensable. Pues ahí lo tienen ustedes. Trump es muy siniestro, pues imagínense si esto es lo que hizo con el cadáver de su exmujer, ¿qué se puede esperar el estadounidense de clase media que cuide del bolsillo del estadounidense? Pues si no cuidó ni de la madre de sus hijos. Y vean cómo terminó. Increíble, amigos. Muchas gracias, por cierto, por unirse a nuestras transmisiones. Gracias por estar aquí en dominguito, casi las 5 de la tarde, hora de Canadá. Son un poquito más que eso aquí en Sevilla. Son las 10:56. Muchas gracias por conectarse y nos vemos en nuestra siguiente transmisión.